Empoderamiento femenino. ¿Por qué es tan importante visibilizarlo en nuestros medios? ¿Cuántas historias nos quedan por contar de mujeres muy valiosas? Yo los invito a que se queden hoy en La Buena Pregunta, porque estaremos conversando sobre este tema. Nos acompaña hoy en el estudio el profesor Giancarlos Medrano, profesor de la Facultad de Comunicación y miembro de nuestro equipo de Nexos Multimedia. Bienvenido, Giancarlos, a La Buena Pregunta. Gracias. El milagro nunca habías pasado por aquí, ¿verdad? No. Siempre detrás de cámara. Giancarlos, los cortos que vamos a ver hoy sobre emprendimiento femenino son parte de una optativa que tú impartes en nuestra facultad. No obstante, antes de caer en sí en este proyecto, cuéntame, tú eres graduado de la FANCA y cuando llegaste aquí tú decías que te impresionaba cómo, a pesar de nosotros también ser una facultad, o sea, la Facultad de Comunicación, ser una facultad que trabaja mucho con el audiovisual, tiene una mirada diferente respecto a con respecto a la FANCA. Cuéntame entonces, desde tu punto de vista como docente, ¿qué tratas de aportarle a tu trabajo y qué importancia tiene esta nueva mirada para los comunicadores? Sí, mira, yo creo que la mirada, a diferencia de la facultad de origen de donde vengo yo, de la FANCA, es que no se pensaba, eso ha cambiado de hecho creo en los últimos 4 años, no se pensaba en el estudiante de comunicación, por ejemplo, como un creador. O sea, la mirada desde LISA, por ejemplo, es que el estudiante de arte es básicamente un creador que pasa por una serie de asignaturas, por una carrera, por la academia, para tener herramientas, pero básicamente tiene que tener la actitud de crear. La comunicación, digamos, como carrera, tiene a veces una mirada hacia el audiovisual de una manera instrumental. O sea, hacemos uso del audiovisual para una estrategia, para una campaña de marketing, para una campaña publicitaria, pero no pensando en generar contenidos propios. Claro. Yo creo que eso ha ido cambiando. El plan es, yo creo de hecho, al cambiar la asignatura que yo imparto en la facultad, que antes se llamaba gestión de medios, hoy se llama comunicación audiovisual. Claro. Y es mucho más cercano incluso a lo que yo recibí en la carrera, en mi propia formación como realizador. Y eso es lo que intentamos darle a los alumnos. O sea, en comunicación audiovisual no solamente aprendes el origen, la historia de los medios de comunicación, sino también cómo ser, que es un término que se está usando cada vez más, un prosumidor. O sea, tú eres no solamente eres un gestor o un consumidor de contenido, sino que también desde ti hay una creación y una vuelta del contenido hacia el origen o a la fuente de los contenidos audiovisuales. Me contabas que entonces, en este caso, este proyecto nace de una asignatura optativa que imparte nuestro propio departamento de radio y televisión. Sí, o sea, ya hace prácticamente casi un año que estos espacios le llamaban antes en la facultad los estudios. Y el tratamiento quizás del espacio era como un laboratorio de televisión, un laboratorio de radio. Ya hace muy poco tiempo, vamos camino al año, somos un departamento, no carrera, o sea, no somos el departamento de periodismo, ciencia de información y comunicación. Somos un departamento, no carrera, pero somos un departamento propio de radio y televisión. O sea, ya no solamente los contenidos que gestionamos en Nexos Televisión, en Nexos Radios, en Nexos Multimedia y en las producciones que hacemos desde el departamento, tienen un carácter mucho más propio, sino que el departamento comenzó con esta asignatura a dar una docencia propia. Ya. O sea, la primera asignatura como tal que impartimos junto con un taller de podcast fue este taller de documental, de realización documental, y enfocado siempre desde el principio, que así como fue como la pedagogía, a un tema y a unos personajes muy específicos, porque eso ayuda desde el principio a que el estudiante investigue, elabore el guión, piense el montaje incluso final de lo que va a filmar
en contacto directo con los personajes con los que va a registrar en tono documental desde el mismo origen del ejercicio. Y antes de pasar a conversar con nuestros estudiantes, que al fin y al cabo son nuestros protagonistas, cuéntame a grandes rasgos de qué fue este proyecto. Mira, la iniciativa, o sea, una vez que quedó claro que íbamos a empezar a dar docencia como departamento y el taller, bueno, se estructuró como un taller de redacción documental para cortometraje documental, quedaba el hecho de qué tema, a qué realidad íbamos a aplicar las habilidades que íbamos a dar a los estudiantes. Y en eso apareció la profesora Isabel Hanse, o sea, con esta iniciativa del gobierno de Quebec en Canadá, que ha venido a La Habana específicamente a dar talleres a mujeres emprendedoras para empoderarlas, para darles conocimientos básicamente de gestión, de lo que es management, también de autoconciencia de la realidad femenina, también con el hecho de estar al frente de un emprendimiento. Y esa experiencia ha sido muy rica. Entonces, el hecho de también, como estamos en todo el proceso del Código de Familia, se está también hablando del tema de la mujer que se empodera cada vez más en la sociedad cubana, nos pareció como que muy al día, muy a tono con lo que estaba pasando, escoger como sujeto de investigación, como sujeto documental a mujeres emprendedoras. Y así surgió el hecho de enfocar todo el taller desde el mismo inicio en estas personas que nos llegaron a través de la profe Isabel Hanse, que tenía el contacto, nos hizo del puente con este proyecto de Canadá, y a la misma vez con el gobierno provincial de La Habana, la FMC. Y bueno, por ahí se viabilizó el contacto, o sea, nos llegaron una lista de mujeres emprendedoras y básicamente lo que hicimos fue escoger 5 historias, que era lo que humanamente podíamos hacer con los estudiantes, cada una un emprendimiento distinto, claro. Para que, digamos, por tipología del emprendimiento y por realidad de cada emprendedora que está al frente, cada emprendedora líder al frente del emprendimiento, no se repitiera ni la historia, no se repitiera el contexto o el espacio que íbamos a registrar en el documental a la hora de contar cada historia de modo individual. Muchísimas gracias, Giancarlo, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes también. Bueno, continuamos en la buena pregunta. Está con nosotros ahora Thalía Barroso, estudiante de tercer año de Comunicación Social, que nos va a comentar sobre el corto audiovisual Atrévete, eres más. Bueno, el emprendimiento en el que se centró nuestro corto es el emprendimiento Atrévete, eres más, dirigido por una señora que se llama Lina, muy valiente, muy inteligente. Es un emprendimiento de costura que tienen es una bodega que se le cedió al proyecto para que hicieran su atelier. Bueno, su atelier no, su sueño es que sea un atelier en algún momento. Pero es el espacio donde tienen para que radique el proyecto y todas las mujeres que quieran participar de la comunidad vayan, se presenten y participen en el proyecto. Su directora, su jefa, su líder es Alina, que es una señora que tiene una historia bastante fuerte, una señora que fue violentada de distintas maneras, violentada físicamente, económicamente, que decidió un día romper los estereotipos, porque además es una señora religiosa, romper con todos los estereotipos que existían y emprender y lograr su sueño, contando con la ayuda de todas las personas de la comunidad, con la Casa de la Cultura de la comunidad. Y bueno, sí empezó el proyecto en este espacio que mencionaba, en una pequeña bodega en Marianao, y que llegamos a ella de casualidad, porque fue nuestro tercer intento, o sea que a la tercera fue la vencida. Estuvimos buscando distintos proyectos y llegamos a Lina de casualidad, y ella nos recibió con los brazos abiertos, y todo el tiempo estuvo ahí con nosotros, hablando, contándonos historia, y por eso fue que nos decidimos por ella. Yo creo que de todos los cortos que vamos a presentar en nuestros 2 programas de La Buena Pregunta, considero que el de Alina es el más sensible, es la historia de vida más sensible, pero además la de más resiliencia, porque demuestra que siempre tenemos una segunda oportunidad para salir adelante. Para ti como estudiante, como realizadora, como mujer joven además, cuéntame, ¿cómo te ha marcado la historia de Alina y además qué importancia tiene visibilizar este tipo de vidas? Bueno, realizar este trabajo con Alina fue muy difícil porque es una historia dura,
Es una historia muy delicada. De hecho, cuando le hacíamos la entrevista tratamos de que ella estuviera cómoda, porque no es un tema que se hable fácil. Ella fue violentada de diversas maneras y nosotros necesitábamos que ella lo mencionara en el documental, porque de esa forma queríamos llegar a las personas diciéndole que a pesar de que puedan existir problemas en la vida, sí hay forma de superarlos. Cada cual tiene su manera de superar los problemas, ¿no? Y Alina encontró en este emprendimiento su forma de superar ese problema, pero además la forma de ayudar a muchas mujeres, porque ella nos decía que, de hecho lo menciona en el documental, que muchas veces cuando alguien tiene un problema va y le dice, mira, ve a ver a Alina, que Alina te puede ayudar. Y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y con una de las cosas con las que yo me quedo, que siempre va a haber alguien que te va a ayudar, siempre va a haber alguien que te va a entender. Y Alina nos demuestra eso, que hay forma de superar los problemas, que hay forma de cumplir tus sueños, superando todas las dificultades que puedas haber tenido en tu vida. Hay forma de superarlo, hay forma de lograr tus sueños. Y esa fue una de las preguntas que le hicimos, que cuál era su consejo para las personas que pudieran estar atravesando la misma situación que ella. Y ese fue su consejo, que los sueños se cumplen, que busquen la manera, que perseveren, que luchen, que sus sueños sí se van a cumplir. Mi nombre es Alina Saboris López. Soy una mujer emprendedora, sobreviviente de la violencia. Nací en una familia humilde, campesina, en Campechuela, en Granma. Vivíamos muy lejos del pueblo, vivíamos a muchos kilómetros entre campos de caña. No teníamos posibilidad de salir. Mi niñez fue una niñez de una mujer campesina, donde la educación era, lograr lo máximo era ser una ama de casa, una buena esposa. Teniendo 15 años, me casé con un hombre. Mi mamá y mi papá, pensando que era lo mejor para mi vida, ellos aceptaron aquello como un trato, ¿no? Me tuve que casar con él. Él me violó. Sí, mi primera relación sexual fue una violación. Salí embarazada, tuve mi primer hijo, a pesar que fue de una manera muy desagradable, porque para mantener relaciones sexuales con él, él me pinchaba con un cuchillo y me obligaba. Y además, en aquellos tiempos, ser una muchacha divorciada era una vergüenza para la familia. Y mi mamá quiso ayudarme y me buscó que pudiera yo venir a estudiar aquí a La Habana. Ella buscó un certificado de 12 grados para que yo clasificara. En esa escuela no se podía tener hijos y yo tenía que ocultar que tenía un niño. Y eso para mi mamá o otra mamá que hubiera querido ayudar a su hija, creería que estaba haciendo lo mejor. Y como nunca me lo preguntó, yo no quería dejar a mi hijo atrás. Y el no poder hablar de mi hijo me fue muy traumático. A tal punto que cuando yo estaba en el aula dando las clases, yo veía a mi niño ahí, como verlo físicamente una persona real. Y yo sabía que no podía hacer. Y eso me hacía que yo empezara a llorar. Cuando iba a hablar, la lengua se me acalambraba, pues hablaba enredado, las manos se me acalambraban. Comencé a trabajar en una escuela de auxiliar pedagógica. La profesora que tenía me ayudó mucho. Yo empecé a sentir con más fuerza el querer salir adelante. Luego comencé en las casas comunitarias a trabajar como trabajadora social. Y entonces comencé el atelier sin nombre. Comenzamos con algunas mujeres, porque también me inquietaba ver la necesidad de las mujeres con necesidad económica, dispuestas a trabajar hasta de noche, no importa, para dar, y sin embargo no cubrían sus necesidades. También soy cristiana. Por ahí fui juzgada mal por las cristianas, por algunas cristianas. Pues entonces decían que yo predicaba la riqueza de este mundo, porque era un lenguaje que todavía en las iglesias había tabúes, no se predicaba. La casa comunitaria me fue dando herramientas desde los talleres que se daban,
Y eso fue lo que me fue ayudando a saber quién era y quién quería ser. Comencé con un proyecto desde esa misma casa comunitaria con las mujeres cristianas que se llamaba Mujeres con Propósito, porque el objetivo era que ellas descubrieran el propósito para su vida, el sueño que ellas tenían cada una. Así comenzamos con algunas máquinas de coser. Luego cuando oí que eran cooperativas, yo dije, eso es lo que yo quiero, una cooperativa, una economía feminista, solidaria. Pues le pusimos el nombre de Atrévete, eres más, enfrentando los miedos como si no los tuviera. Y hoy, bueno, pues tenemos este atelier, hemos crecido juntas, un grupo de mujeres que han venido violentadas igual, que cuando están pasando por un proceso difícil, otra persona le dice, vamos allí donde está Lina, para que tú veas que ella te puede ayudar. Y entonces la traen hasta aquí, y aquí le doy de lo que he recibido, le doy un poco de fe, le doy la oportunidad de que se puede soñar, y que cuando creemos los sueños que tenemos podemos seguir adelante. Es un reto todo, cada día que me levanto, enfrentar la vida con todos los obstáculos, pero es un reto y lo enfrento con gozo, con alegría. Muchas personas piensan en un sueño americano y que solamente en Estados Unidos o en otro país pueden hacerlo realidad. Yo creo, sin ninguna hipocresía, porque aquí lo estoy haciendo realidad, que aquí también se puede. Que aquí podemos romper con todos los esquemas y abrirnos puertas, solamente creer en el sueño que tenemos. A las que todavía no tienen un sueño, que se atrevan a soñar. Y para cerrar nuestro programa nos acompaña Claudia Beltrán, también estudiante de tercer año de Comunicación Social, quien es parte del equipo de realización del corto documental Rutami. Bienvenida, Claudia, a Nexos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, ¿de qué va Rutami? Rutami es un emprendimiento que trata de hacer juguetes didácticos de madera. Arianna, como se llama la muchacha, la emprendedora, la protagonista, nos invita un poco a su vida y ver cómo es su cotidianidad, pero manejando una familia, un emprendimiento es complicado y con las características económicas que a veces pasamos los cubanos también. Pero sobre todo son juguetes didácticos hechos de madera. Esta idea le viene en el momento de la pandemia, donde había una sobreexposición a las pantallas. Dijo, bueno, vamos a buscar los juegos tradicionales de madera o los juegos didácticos para la primera infancia. Y ahí se lo fue ocurriendo y fue creciendo poco a poco. Y para ustedes como realizadores, ¿cómo fue sumergirse en la vida de estos protagonistas? Fue muy interesante, inclusive la perspectiva donde tú ves esa subjetividad que todos los días se va construyendo, cómo ellos se van involucrando y cómo rehacen sus vidas. No es un simple cuestión de ser soñadores ni caer en los típicos clichés de una historia de éxito, no, ha sido un camino donde han tenido muchas vueltas para llegar a donde ella está. Y de verdad fue muy interesante, inclusive en los procesos de producción, el trabajo en equipo es fundamental para que estos procesos salgan a flote. Y nos gustó mucho y ella está muy agradecida porque así le damos también a conocer su trabajo. Una visibilidad. ¿Y a ti te quedó alguna experiencia, alguna anécdota? Bueno, tuve muchísimas anécdotas en el proceso de cargar los equipos también, pero parte del proceso de realización. Exacto, parte del proceso de realización, pero sí es un nivel de organización y de coordinación que se debe tener desde un primer momento, que estamos tomando el tiempo de esas personas, cómo es el proceso de edición que fue complicado, siempre fue ayuda también, pero fue muy interesante todo, que todo tiene que estar concatenado, nada puede fallar. Exacto. Pero aprendimos mucho en ese sentido. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Los dejo con el corto Rutami.
Como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro. Si tuviera que definirme como mujer emprendedora en la Cuba de hoy, lo resumiría como no parar de soñar. Sin eso, no logramos nada. Soy Arianna, tengo 41 años, soy casada, tengo un niño de 6 años, soy arquitecta de profesión, pero ahora estoy ejerciendo el diseño, que es algo que me apasiona. Cuando en tu día a día haces lo que te gusta, el trabajo es algo que se disfruta. Una de las cosas que más me dificulta a mí el día a día es el tiempo, la falta de tiempo que tengo, porque no solo falta de tiempo con mi familia, que es una de las cosas más importantes, falta de tiempo también de querer hacer más y más, de querer hacer cosas, de todos los proyectos y todas las ideas y todos los sueños que uno quiere desarrollar que se le dificultan. Muchas veces tenemos que salir, tenemos que incorporar al niño, nosotros tenemos un niño pequeño y muchas veces tenemos que incorporar al niño a nuestras labores del trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos terminado, porque el día se acaba de su escuela y lo tenemos que ir, salimos a buscarlo, lo tenemos que traer para acá. Cuando yo era niña, mis padres tenían poco tiempo para dedicarme porque trabajaban mucho. Obviamente los niños sufren la ausencia de los padres, es algo que choca y yo lo que estoy tratando de evitar es que la historia se repita. Pienso que aprendí con ellos también y lo que estoy tratando de alguna manera es que él aprenda junto conmigo. Si él está aquí en el taller, él está viendo cómo se hacen los juguetes, se incorpora a ese trabajo, a lo que nosotros hagamos y eso es un poco que también lo va ayudando. No quiere decir por eso que deje de hacer sus tareas o que yo trate de obviar esa parte que también es importante y que yo también trato de hacer un tiempo para dedicárselo a él. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, realmente ha sido bien difícil. Nosotros empezamos en el sótano de mi casa. Empezamos a trabajar allí, un poco que probando, viendo cómo iba la cosa, hasta que después fue tomando seriedad. Nos dimos cuenta de que era un proyecto que podía tener un alcance importante y luego entonces nos mudamos. Pudimos mudarnos a otro local, pero desgraciadamente nos tuvimos que ir de ahí. Tuvimos que regresar de nuevo a donde habíamos comenzado y de nuevo volvernos a mudar. Y así varias veces hasta que llegamos hasta este local. Pero todo ha sido difícil, todo ha sido fruto de mucho trabajo, de sacrificio y de mucha perseverancia, sobre todo, mucha perseverancia. Porque fue una idea que nos surgió a partir de nuestro propio niño. Una vez que tenemos al niño, viene la etapa de la pandemia, los niños están cerrados en sus casas, no hay juguetes. Nos dijimos, bueno, nosotros tenemos las herramientas, ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Con qué hacer? Que para tratar de que los niños dejen un poco el tema de las pantallas, dejen un poco la dependencia de lo que es la televisión, buscar una solución que pudiéramos hacer nosotros, que pudiéramos hacer en Cuba, que pudiéramos rescatar la madera, rescatar los juguetes didácticos que realmente nos acompañaron cuando éramos niños, a muchos de nosotros, y que es algo muy interesante. Es realmente algo que nos apasiona, a todos, no solo a nosotros dos. Es algo que nos apasiona. ¿Por qué? Porque es una manera que uno tiene de saber que con el trabajo que uno hace puede aportar en el desarrollo de ese niño, aportar en el aprendizaje. Los sueños son que tener oportunidades de que nuestro proyecto se desarrolle, de que nuestro proyecto trascienda y que lo que estamos haciendo se vea y que pueda trascender. En realidad ese sería el sueño más grande que pueda tener para Rutami. Mi papá siempre me enseñó a
insistir, a no rendirme nunca. Eso es una cosa que él siempre me insistía. O sea, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantas. Me decía, recuerda, caminante no hay camino, se hace camino al andar.